está. Hay una fase preparatoria para que ese cliente esté preparado para la experiencia y hay una fase después de, es decir, una fase que se da posteriori y que también sirve para cerrar el ciclo. ¿De qué estamos hablando aquí? Voy a poner un par de ejemplos concretos. Estamos hablando de que, por ejemplo, una persona que convive con un perro que tiene problemas con otros perros, cada uno ubicar el tipo de problema que queráis, problemas de reactividad, problemas de agresividad, por llamarle como queráis, y cada uno imaginar el tipo de problema que quiera. Problemas con perros. Convivo con un perro que tiene problemas con perros y llamo a un educador canino para que me ayude con eso. ¿Cuál es vivir la experiencia para ese cliente? Vivir la experiencia para ese cliente es estar allí con su perro que tiene problemas con otros perros y estar en una situación concreta, en la calle, en mi escuela de educación canina, donde sea, estar en una situación concreta en la que hay otros perros. Eso es vivir la experiencia. Y de esa experiencia, ese humano debería de sacar unos conocimientos y unas habilidades. Por ejemplo, si el perro está en correa, cómo manejar la correa. Por ejemplo, si el perro está suelto, cómo manejar su comunicación humana para poder ayudar a su perro. O, por ejemplo, cómo gestionar sus emociones en ese momento para poder transmitirle y ser un referente de tranquilidad o de calma, un buen referente social para el perro, ¿no? Entonces, cuando ese humano se mete en la experiencia de vivir la situación de su perro que tiene problemas con perros, en esa situación concreta de estar con otros perros, se podría estar dando un aprendizaje experiencial. Pero, decía, es importante que tengamos en cuenta que el ciclo del proceso de aprendizaje experiencial no solamente es meter a ese humano en la experiencia y ya está, sino que lleva una fase preparatoria, una serie de fases preparatorias y que lleva una serie de fases a posteriori. No es este el objetivo del webinar, explicar en detalle todo el ciclo del proceso de aprendizaje experiencial, pero sí me gustaría dar unas pinceladas en 2 minutos para que todos sepamos a qué nos estamos refiriendo. El proceso de aprendizaje experiencial es un círculo, ¿vale? Y es un círculo con varias etapas y no siempre se inicia por la misma etapa, ¿vale? Vamos a describir estas 3, 4, 5 etapas que se pueden dar a lo largo del proceso de aprendizaje experiencial y enseguida entenderéis un poco a qué nos estamos refiriendo y por qué no siempre se inicia el proceso desde la misma etapa. Una de las etapas es la captación de conocimientos teóricos. Para poder llevar a cabo una experiencia, para poder vivir una experiencia, sacar un aprendizaje y que esa experiencia con tu perro sea una experiencia positiva, necesitamos tener clara cuál es la parte teórica de aquello que estamos haciendo. Si vamos a proponer a nuestro perro una propuesta de una actividad de olfateo, necesitamos, antes de proponer la actividad de olfateo, tener las bases teóricas mínimas para saber qué es lo que tenemos que hacer. Esa parte teórica la podemos adquirir leyendo un libro monográfico sobre olfateo, yendo a un curso de formación sobre olfateo, lo podemos hacer escuchando una charla online, cualquier cosa, una charla presencial, cualquier tipo de fuente que nos enriquezca nuestra base teórica sobre qué es un olfateo y cómo se hace. Y es imposible ponernos a hacer un olfateo si no tenemos la base más mínima. Una vez que uno más o menos ha asimilado la información teórica, otra de las partes de ese ciclo del aprendizaje experiencial sería, una vez que la teoría está adquirida y un poco más o menos asimilada, otra de las partes normalmente, y esto es importante en la relación entre el educador canino y el cliente, otra de las partes es observar la experiencia por parte de aquella persona que está tratando de transmitirte el aprendizaje. En este caso, el educador canino. Es decir, un cliente, aparte de tener los conocimientos teóricos sobre cómo presentar a un perro con otros perros, necesita saber qué tipo de correa necesita saber cómo se maneja una correa, qué tipo de longitud tiene que tener la correa, qué material, necesita saber manejar las curvas para poder presentar de una manera coherente al perro, cualquiera de estas cosas que podemos estar hablando estrictamente a nivel de pautas de educación canina. Necesita saber eso, necesita saber esa teoría, pero luego necesita además ver al educador canino, observar la experiencia del educador canino. Y esto es importante, es decir, antes de vivir la experiencia, ese cliente, es decir, antes de que tú le des la correa al cliente y le digas, toma, preséntale a perros, no solamente le has tenido que contar la teoría, no solamente le has tenido que decir cómo funciona,
esa parte más teórica de presentar a un perro con una correa, sino que además le has tenido que mostrar o demostrar cómo funciona eso. Y esa es otra de las fases del aprendizaje experiencial. Tenemos la primera, que no va, insisto, es un círculo y no tiene por qué ser siempre la primera, pero la vamos a ver en ese orden. La primera que estamos hablando sería adquirir la información teórica. La segunda sería observar la experiencia por parte de aquel que te está tratando de transmitir el aprendizaje, en este caso el educador canino. Y a partir de ahí, una vez que ya has observado al educador canino cómo se presenta un perro con correa, a partir de ahí sí vas a vivir la experiencia tú. Es decir, ahí es lo que todos tenemos en mente como la experiencia. Voy yo a coger la correa y voy yo a presentar, yo como educador canino no como educador canino, sino como cliente, ¿no? Voy a coger la correa y voy a presentar a mi perro con otros perros. Y eso es la experiencia. Pero decía, hay fases previas a la experiencia, captación de información teórica o observación, en este caso de la experiencia por parte de otro. Hay fases previas a la experiencia y hay fases posteriores a la experiencia. Y una de las fases posteriores a la experiencia, es decir, una vez que mi cliente ya ha presentado a su perro que tenía problemas con otros perros en las presentaciones con correa, ya ha presentado a su perro una vez o varias veces con otros perros, ya ha vivido la experiencia, se ha dado cuenta de un poquito de qué es lo que estaba haciendo. A partir de ahí viene el análisis posterior, que es el que cierra el proceso de aprendizaje. Es muy difícil que se pueda dar aprendizaje si después de hacer la experiencia, de vivir la experiencia, no hacemos un proceso reflexivo. Y ahí es donde se cierra el círculo, ahí es donde estamos hablando todo el tiempo de estas etapas del ciclo del aprendizaje experiencial. Aprendizaje teórico, observación de la experiencia y después, por último, reflexión sobre la experiencia. Y eso es un ciclo. Y podemos estar, porque la reflexión sobre la experiencia nos puede dar enriquecimiento respecto a la parte teórica que nosotros habíamos capturado al principio. Así que no deja de ser un ciclo que rueda una y otra vez y que nosotros con cada cliente tendremos que ver en qué punto necesitamos atacar y empezar. Dicho todo esto, es muy difícil que un cliente consiga llegar a desarrollar la capacidad, la habilidad que nosotros queremos transmitir o que creemos que necesita para con su perro. Es muy difícil que consiga capturar o que consiga adquirir esa habilidad si no estamos atentos a todo este ciclo del aprendizaje experiencial, es decir, a cada una y todas de estas etapas, ¿no? Tengamos en cuenta dónde están dentro de ese ciclo, dónde están las fortalezas y las debilidades de ese cliente, es decir, ¿necesita más información teórica? ¿Necesita la base teórica? ¿Necesita la base conceptual porque no la tiene? ¿O lo que necesita es verme a mí, demostrarle cómo se hace, es decir, observar la experiencia? O lo que necesita es vivir la experiencia y que yo esté allí para decirle, en ese proceso reflexivo posterior a la experiencia, que yo esté allí para decirle, ¿te has dado cuenta que, por ejemplo, había mucha tensión en la correa? Y a partir de ahí el ciclo vuelve a cerrarse por sí solo y sigue dando vueltas por sí solo las veces que sea necesario hasta que la persona adquiera las habilidades que necesita para hacer una presentación, en este caso, una presentación adecuada con otros perros, cuando su perro, que tiene problemas en las presentaciones con perros, lleva correa. Este sería el primero de los aspectos que quería tratar en este webinar, y es un poco aterrizar sobre qué es el aprendizaje experiencial, qué fases tiene, ¿vale? Estas fases que hemos estado hablando, la parte teórica, la observación y todo esto, qué es el aprendizaje experiencial, qué fases tiene y cómo esto tiene que ver, este aprendizaje experiencial, que se puede aplicar a cualquier tipo de disciplina, no solo a la educación canina, cómo esto, poniendo algún ejemplo concreto, por ejemplo el tema de la correa, presentaciones con correa, cómo esto se puede trasladar a la educación canina. Vamos a ver, voy a comprobar una cosita. Si en algún momento detectáis algún problema de tipo técnico, pues por favor a través del chat echadme por ahí un mensaje, y os recuerdo que tiene un poquito de delay, de retraso, pero enseguida que lo vea
intentaré atenderlo. Os recuerdo que si hay algún problema técnico puede ser algo de vuestro sistema, de vuestro dispositivo, y que la opción más sencilla para solucionarlo es intentar refrescar el navegador, ¿vale? Veo que no tenéis de momento ningún tipo de pregunta, ningún tipo de comentario. Espero que haya quedado claro en qué consiste el aprendizaje experiencial, cómo eso tiene sentido aplicarlo dentro de la educación canina, y en lo que nos vamos a meter a continuación es en el bloque más importante de este webinar, de esos tres temas, ¿no? De esas tres secciones, la sección número 2, la sección del centro, que es definir, establecer cuáles son los 7 componentes críticos de este aprendizaje experiencial aplicado a la educación canina. Es decir, cuáles son las 7 ideas más importantes que cuando estemos desarrollando este ciclo del aprendizaje experiencial con nuestros clientes tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son las 7 ideas más importantes? Vale, perfecto. Muchas gracias, Esperanza, por confirmar que está todo bien. Vamos a empezar con ello. Vamos a empezar con estos 7 componentes críticos, y el primero de ellos, digamos que está intrínseco en la reflexión que hemos hecho sobre el ciclo del aprendizaje experiencial. El primero de ellos hace referencia, los voy a ir leyendo cada uno de ellos y luego lo vamos comentando. La experiencia debe ser una combinación de actividad experimental y teoría subyacente, ¿vale? Es decir, se extrae del ciclo que hemos comentado del aprendizaje experiencial. Las experiencias, es decir, el aprender a base de la experiencia, tiene que estar sustentado, por supuesto, en la propia experiencia. Tú no puedes aprender a manejar una correa si no has manejado una correa nunca. Pero además de eso, necesitas que eso esté sustentado en la parte teórica. ¿Por qué? Porque si no, el aprendizaje experiencial carece de sentido en el aspecto de que si yo nunca tengo la parte teórica, la parte conceptual, las ideas de cómo manejar una correa, por ejemplo, si yo no tengo eso, siempre voy a estar partiendo en todos los aspectos relacionados con educación canina, siempre voy a estar partiendo desde cero. Es decir, si yo solo vivo las experiencias sin plantearme buscar los contenidos teóricos, la base teórica de lo que estoy haciendo, siempre voy a partir de cero. Y siempre mi aprendizaje experiencial va a estar basado solamente en la experiencia, pero no va a estar completando el ciclo. O a lo mejor se basa en la experiencia y en la reflexión posterior, dentro del ciclo que estábamos diciendo, y en la reflexión posterior, pero sin embargo me estoy olvidando de la base teórica, o incluso me estoy olvidando de la observación que estábamos comentando de la experiencia. Es decir, que me demuestre el educador canino, en el caso que comentábamos, que me demuestre el educador canino cómo se hace algo. No todo es demostrable, obviamente, pero hay cosas que se caen, digamos, por su propio peso y que deberíamos de ayudar al cliente, en este caso, a que vea cómo se hacen las cosas. Porque viendo cómo se hacen las cosas, igual que hablamos mucho de que los perros tienen un componente de aprendizaje observacional, en el caso de las personas estamos diciendo exactamente lo mismo. Un cliente puede aprender mucho, y dentro de este ciclo de aprendizaje experiencial así está puesto, puede aprender mucho de observar al educador canino cómo hace las cosas. Digo esto porque hay educadores caninos que no dan base teórica y deberían darla, hay educadores caninos que no dan la demostración de la experiencia y deberían de hacerla, y hay educadores caninos que no permiten al cliente vivir la experiencia. Y hay otros, por supuesto, que no generan un entorno para que se dé esa reflexión a posteriori, ¿no? Ese proceso a posteriori, ese proceso reflexivo posterior a la experiencia. Entonces tenemos que abarcar todo. El primero de los componentes críticos, entonces, os recuerdo, la idea sintetizada, es que la teoría y la práctica, es decir, la teoría y la experiencia, deberían de ir de la mano. Intentemos los educadores caninos transmitir también conocimientos teóricos aparte de experiencias reales, e intentemos, aquellos que solamente damos base teórica, intentemos dar también experiencias reales. Intentemos cubrir todo el ciclo. Y como decía antes, pongamos el foco en aquella parte del ciclo del aprendizaje experiencial que es más débil para cada cliente, porque esto va a variar en función del cliente y de la relación del cliente con el profesional. Vamos a poner el foco en aquella parte que sea más débil, pero vamos a intentar darle el ciclo completo porque es necesario, ¿vale? Entonces, el primer componente crítico, teoría y práctica deben de ir de la mano siempre.
Conozco educadores caninos que dan auténticas palizas teóricas a sus clientes y creo que eso es un error, pero también conozco educadores caninos que solamente demuestran o solamente viven las experiencias sin analizar, sin dar la parte teórica y sin analizar ese proceso reflexivo. Y cualquiera de las dos opciones, bajo el contexto que estamos estableciendo en este webinar, cualquiera de las dos opciones es una mala opción porque estamos trabajando solamente con una de las patas de este proceso y seguramente necesitamos trabajar por todas las patas que tiene, ¿vale? Vamos un poquito adelante entonces. El segundo componente crítico, ¿vale? El segundo componente crítico de aprendizaje experiencial, segunda idea importante, luego veremos todas de una manera muy resumida, rápido, para que tengáis toda esa visión general. El segundo componente nos va a decir lo siguiente. El educador o la educadora debe crear un entorno seguro para que los clientes aprendan. Es decir, un entorno seguro es un entorno, es una relación entre el profesional educador canino, entre el profesional y el cliente, es una relación en la cual el cliente, entre otras cosas, un entorno seguro estamos hablando, el cliente, entre otras cosas, puede ser sincero con el educador canino. No le tiene que ocultar cosas. No tiene que ir por detrás porque hay muchos educadores caninos que son muy impositivos con los clientes. Son demasiado, no sé cómo la palabra más adecuada, seguramente son demasiado hacia adelante, se relacionan de una manera demasiado impositiva, creo que es la palabra más adecuada, ¿no? Demasiado intentando imponer los criterios sin negociar, sin explicar, sin tener en cuenta lo que tienen delante, ¿no? El cliente y sus requisitos o sus prioridades, ¿no? Entonces, estamos hablando de que una de las grandes bases de una buena relación entre un profesional educador canino y un cliente, una de las grandes bases es crear un entorno seguro. No juzguemos, no ataquemos, no si del uso de pelotas de una manera adecuada. Esperemos incluso a que sea el cliente el que nos pregunte sobre un aspecto concreto. A veces es la mejor manera de gestionar un cliente, esperar a que él te pregunte, él o ella te pregunten sobre eso que tú querías contar. Que por ejemplo era que disminuyera el uso de la pelota o que no la utilizara o que pusiera una correa de mayor longitud porque esa correa es demasiado corta para el perro. Pero es muy importante que no ataquemos y que no juzguemos a un cliente, que no se sienta atacado. Y yo aquí os daría un consejo extra, que esa posición nuestra de no atacar, de no juzgar, de crear un entorno seguro, sea sincera, que no sea algo impostado, que no sea algo fingido, que no sea algo de como lo he escuchado en un curso, como he reflexionado sobre ello, lo voy a hacer, pero lo hago de una manera falsa. Es decir, no juzgo al cliente, no le digo que lo estoy juzgando, no lo estoy atacando, pero yo por dentro sí lo estoy juzgando o lo estoy atacando, en mi interior, ¿no? En mis ideas internas. Entonces, esto al final, igual que pasa en nuestra relación con los perros, ¿no? Que cuando no es sincera el perro se da cuenta, esto al final el cliente se da cuenta. Se da cuenta de que estás callándote cosas, se da cuenta de que no estás siendo sincero con él o con ella, y es importante que ese ejercicio empático de crear un entorno seguro sea un ejercicio sincero, real. Luego daremos algún consejo relacionado con esto. Vale, entonces voy refrescando. Primer componente crítico, muy importante, aunar, soldar teoría y práctica. Segundo componente crítico, crear un entorno seguro en la relación con el cliente, entre el profesional canino y el cliente. Tercer componente crítico, vamos a por ello. Los clientes deben controlar su propia actividad de aprendizaje, ¿vale? La cual debe ser relevante para cada uno individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los clientes, de alguna manera, tienen que encontrar sentido a las pautas que tú le estás dando. Tiene que tener sentido. Si tú le dices a un cliente, lo que tienes que hacer es un olfateo, o lo que tienes que hacer es aplicar terapia masticatoria, o lo que tienes que hacer es cambiar el collar por el arnés. Si tú le dices a un cliente esto, pero no le estás involucrando de alguna manera en un proceso propio de reflexión, de aprendizaje, de entender eso, probablemente vas a tener un conflicto antes o después con ese cliente. Un conflicto en el sentido de, por ejemplo, te estoy
haciendo caso, es decir, tú me has dicho que cambie collar por arnés y yo lo he cambiado, estoy haciendo caso, estoy atendiendo a lo que tú me estás pidiendo como educador canino, lo estoy haciendo, pero no parte de mí, sino que parte de que tú me lo has impuesto o de que tú me lo has dicho, pero no me has hecho hacerlo entender. Entonces, cuando un cliente entiende el por qué vas a pasar de collar a arnés, lo más probable es que haga ese aprendizaje suyo. Esa parte del aprendizaje experiencial la haga suya. Si tú simplemente tratas de decir así es como son las cosas y no das más profundidad, lo más probable es que tu cliente llegue a la conclusión de que tiene que hacerlo porque sí, no porque él quiere hacerlo o porque está a gusto o porque le interesa o porque le parece bien esa pauta. Las pautas de educación canina que un educador canino da, las va a aplicar el cliente. Y por tanto es importantísimo, según este tercer componente crítico, es importantísimo que el cliente haga suya esa pauta, que la asimile, que la entienda y que comparta el hecho de llevarla a cabo. Por eso es tan importante, relacionado con el componente crítico anterior, por eso es tan importante no entrar en conflicto con un cliente. Porque si entras en conflicto con un cliente, es decir, si no creas un entorno seguro, lo más probable es que ese cliente esté a la defensiva. Y al estar a la defensiva, este tercer componente crítico que estábamos diciendo, es mucho más difícil que se pueda dar de una manera real. Es decir, si yo, como educador canino, no he creado un entorno seguro, un entorno donde mi cliente se siente cómodo para decir lo que le dé la gana, para decir lo que quiera. Incluso le voy a poner a un perro, le voy a poner a mi perro un collar eléctrico, que no lo compartimos. Y perfecto, pero esa persona que te está diciendo le voy a poner un collar eléctrico, quizás lo está diciendo porque no tiene otra herramienta, quizás lo está diciendo porque no sabe cómo funciona o el dolor que le puede causar a un perro. Quizás es una persona que simplemente trata de resolver el problema y de ayudar a veces incluso a su perro con unas herramientas inadecuadas, pero que tú no deberías de estar atacando a esa persona, sino deberías de estar explicándole cómo funcionan las cosas. Y explicarle las cosas no de un modo impositivo, sino explicarle las cosas de un modo tranquilo, relajado, de tal manera que esa persona pueda, como dice este tercer componente crítico, empaparse, beber de ese proceso que le estamos contando. La correa tiene que estar destensada, ¿vale? Entender eso y hacerlo suyo y no entrar en conflicto contigo, ¿vale? Perfecto, pues si no tenéis nada, en principio estáis hoy en silencio. Vamos a avanzar un poquito sobre el cuarto de los componentes críticos que vamos a ver de estos 7 componentes que tenemos que revisar, ¿vale? El cuarto sería las actividades experimentales deben vincular directamente el aprendizaje y el mundo real del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, esto es muy importante, este componente crítico, todos son importantes, por eso se llaman incluso críticos, ¿no? Pero este es muy importante. La pregunta que uno debería hacerse siempre es algo así como, ¿esta pauta que yo le estoy dando a un cliente tiene alguna aplicación real? ¿Tiene alguna aplicación práctica? Conozco muchos educadores de esos que dan mucha teoría, que os decía al principio, ¿no? Dan mucha base teórica, que hay que tener una parte teórica, pero luego quizás les cuesta más llevar eso a la experiencia, ¿no? Conozco muchos educadores que dan mucha parte teórica y algo que le va a pasar a un cliente cuando recibe mucho contenido teórico es que va a entrar en conflicto con este componente crítico, este cuarto componente crítico. Esto como demonios se traslada a la realidad. Esto que me estás contando del triptófano, por ejemplo, ¿no? ¿Sabéis el triptófano? Bueno, pues esto que me estás contando del triptófano, ¿qué aplicación práctica tiene? ¿Cómo se traslada esto al mundo real, a la práctica, al problema de mi perro? Está perfecto que me digas qué es el triptófano, está perfecto que me digas qué es la melatonina, pero dime esto qué consecuencia positiva, qué consecuencia, digamos, beneficiosa va a tener a nivel práctico y para qué voy a aplicar esto. Dime qué voy a obtener. Incluso a veces yo he hablado de que esto es como tratar de decirle al cliente, tratar de adivinar el futuro para el cliente, ¿no? Lo que va a pasar es esto. Si tú aplicas una suplementación de triptófano o aplicas alimentos ricos en triptófano, puede pasar que tu perro tenga un mejor descanso porque está produciendo más cantidad de melatonina más funcional, ¿no? Entonces, si tú le cuentas esto a un cliente, es posible que si lo entiende,
vea la aplicación práctica. Incluso esté a la expectativa de ver si eso realmente se va a producir o no. Y si se produce, es decir, aquello que me dijo el educador canino era que si yo hacía esto, el resultado iba a ser este otro. Si se produce esto, estás ganando la confianza plena de tu cliente, porque se va a dar cuenta de que sabes cuál es el guión de lo que tiene que pasar. Si yo doy triptófano, pasa esto. Si yo hago un olfateo, pasa esto otro. Si hago un olfateo, mi perro va a estar relajado, va a estar más relajado. ¿Y qué indicadores me van a decir que mi perro o que tu perro, el perro del cliente, va a estar más relajado? Pues te vas a dar cuenta que va a descansar más, o que va a descansar mejor, o te vas a dar cuenta de que ya no se enfada con perros porque el hecho de descansar mejor regenera al final sus recursos y por tanto es un perro que emocionalmente va a estar mejor, ¿vale? Entonces es importante que siempre traslademos todo lo que conlleva el aprendizaje experiencial, lo traslademos a un resultado en la aplicación práctica. Intentemos no perdernos en conceptos que luego esa persona no va a encontrar una utilidad, ¿vale? Muy bien, César, perfecto, muchas gracias. Perfecto, pues llevamos ya cuatro componentes críticos. Os refresco para ir teniendo una visión general. El primero de ellos habla de la importancia de llevar todo el proceso de aprendizaje experiencial completo en un servicio de educación canina, es decir, soldar, unir la parte teórica y la parte práctica a lo largo de ese ciclo de aprendizaje experiencial completo que hemos visto. Es el primer componente crítico. Segundo, asegurarnos de que creamos un entorno seguro con el cliente, es decir, no lo juzguemos, no lo ataquemos, permitámosle expresarse, que nos cuente, que se sienta con nosotros como una especie de amigo. No es un amigo, porque hay que saber poner el límite, pero sí a la hora de, digamos, la comparación valdría a la hora de que un amigo tuyo probablemente tiene la confianza suficiente como para no ocultarte nada. Y eso es lo que queremos con un cliente, que no nos oculte, que si tú le has dicho que la correa tiene que ser de 10 metros, que lleve al perro con la correa de 10 metros, y si no lo lleva porque, por ejemplo, no se siente cómodo con esa correa, si no lo lleva con una correa de 10 metros, aunque tú se lo hayas dicho, que tenga la confianza para decírtelo, que tenga la confianza para decirte, mira, yo con esta correa no me manejo, no puedo llevar bien esta correa de 10 metros, me parece muy larga, me parece que tiene una longitud demasiado, que es excesiva para lo que yo puedo manejar. Que te lo cuente, porque si tú tienes esa confianza y él tiene la confianza contigo, ese entorno seguro, es mucho más fácil poder llevar a cabo un servicio de educación canina efectivo, es decir, un servicio de educación canina funcional. ¿Para qué sirve que un cliente te diga sí si luego te lo va a ocultar que no lo está haciendo? ¿Vale? El tercer componente crítico nos hablaba un poquito de que el cliente, en este proceso de aprendizaje experiencial, deberíamos de acompañarle para que fuera capaz de hacer suyos los aprendizajes, que los entienda, las pautas, perdón, que las entienda, que las asimile, que las comparta en el sentido de que le parecen adecuadas, las entiende y a partir de entenderlas le parece que con su perro o positivas para el problema de convivencia que sea que están teniendo. El cuarto componente crítico, que ya estábamos con él, que siempre exista y que esté muy claro para el cliente cuál es la aplicación práctica en el mundo real de los problemas que tiene su perro, para qué sirve y qué beneficios va a obtener aquella pauta que tú le estás dando o aquellos consejos que le estás dando. Que le queden claro que tiene algo que sirve, que es funcional, que sirve para el día a día, que le va a ayudar a su perro o que le va a ayudar a la relación con su perro por esto o por esto. Vamos al quinto componente crítico, y os leo como en los anteriores y luego lo comentamos. Los clientes deben ser animados, este me gusta mucho porque forma parte del proceso de aprendizaje experiencial que estábamos contando, ¿no? De ese ciclo. Los clientes deben ser animados a reflexionar sobre lo que están aprendiendo. La parte reflexiva. ¿Os acordáis que hemos hablado del ciclo del aprendizaje experiencial? Y una de las fases, esto que estábamos describiendo al principio, una de las fases va de la parte reflexiva. Ya he vivido la experiencia, podría decir el cliente, ¿no? Ya he estado en la experiencia, es decir, ya he hecho, por ejemplo, un olfateo con mi perro, ya le he presentado otro perro, ya he manejado la correa con mi perro, ya
le he soltado en el campo para que esté libre y he experimentado lo que es eso, vamos a pasar a un proceso reflexivo. Venga, Raquel, no te preocupes. Un abracito, nos vemos la semana que viene. Ya he vivido la experiencia, yo como persona particular que tengo los servicios de un educador canino contratado, ¿no? Ya he vivido la experiencia, ya me he metido en el problema, después de tener la parte teórica y después de haber hecho esa observación un poco de la experiencia del educador, ya me he metido en la experiencia y ahora es importantísimo que el educador canino acompañe al cliente en ese proceso reflexivo posterior a la experiencia. Yo suelo hablar de preguntas que ayuden a que el cliente reflexione sobre lo que le ha pasado. Cosas como, por ejemplo, ¿qué esperabas que pasara? ¿Vale? Es decir, tienes un perro que tiene problemas con perros, le vas a meter a esa persona a vivir la experiencia con una correa larga de presentarle un perro. ¿Qué esperabas a posteriori, después de la experiencia, qué esperabas que pasara? Tú como cliente, tú como educador, le puedes preguntar al cliente qué esperabas que pasara. Vamos a reflexionar sobre lo que ha pasado, por qué ha pasado eso, y vamos a reflexionar sobre lo que tú esperarías. Por ejemplo, algo muy habitual sería, mi perro, hablo de parte del cliente, mi perro de normal tiene unas presentaciones muy complicadas con otros perros y vemos que ese cliente le está llevando con una correa muy corta y que esa correa, que es muy cortita de longitud, no le permite al perro desarrollar una comunicación adecuada. Y tú le das como pauta, alarga la correa, o sea, compra una correa, quiere una correa de mayor longitud, por ejemplo, de 5 metros, para ayudar a tu perro en las presentaciones. Entonces, el proceso reflexivo, este componente crítico que estamos hablando ahora, este quinto componente crítico, hace referencia a, vamos a sentarnos, si queréis, podemos hablarlo así, ¿no? Vamos a sentarnos y vamos a charlar sobre lo que ha pasado. ¿Por qué al cambiar la correa por esa correa de 5 metros respecto a la correa de 1 metro que tenías cuando me contactaste, ¿no? Cuando tú me llamaste como cliente, a mí como educador, ¿por qué el cambio de esa correa crees que ha producido esa presentación? ¿O qué esperarías? Y el cliente es muy fácil que te diga, no, pues de normal se presenta mal con los perros, o de normal hubiera ido y le hubiera dado una embestida, o hubiera ido y hubiera ido vocalizando, ¿no? Y por tanto, de una manera un poco reactiva. Y sin embargo, hoy no lo ha hecho. Ese momento en el que un cliente dice eso, sin embargo, hoy no lo ha hecho, durante la sesión, por ejemplo, que estabas con el cliente, ¿no? Ese hoy no lo ha hecho es el momento perfecto para abrir este melón, ¿no? Para abrir este momento de reflexión de, vale, pues vamos a pensar por qué hoy precisamente no lo ha hecho. Y eso permitiría ir cerrando ese ciclo del aprendizaje experiencial. Por eso es uno de los grandes componentes críticos, ¿no? Ayudemos al cliente a generar ese proceso reflexivo posterior. No tiene mucho sentido que un cliente con su perro que tiene X problema, no tiene sentido que haga, es decir, actúe y no reflexione sobre ello. No tiene ningún sentido, porque mientras no reflexione, no se va a cerrar el ciclo del aprendizaje. Y mientras no se cierre, esa persona puede estar obteniendo resultados o no, pero es azaroso, porque no están valorados. Las acciones que se están haciendo no están valoradas y por tanto los resultados tampoco. Vamos a reflexionar por qué tu perro que tiene problemas de ansiedad por separación, es decir, tu perro que tiene problemas para gestionar el estar solo cuando se queda solo en casa, vamos a reflexionar por qué justo hoy, que hemos estado trabajando con él, por ejemplo, terapia masticatoria, por qué justo hoy ha conseguido estar solo, tranquilo, que lo hemos visto por la cámara que hemos dejado, ¿no? ¿Por qué ha conseguido estar solo, tranquilo, 1 hora, cuando ayer tú le dejaste solo y el perro lo que hacía era rascar, ladrar y aullar? ¿Por qué ha sido esto? Y ese proceso de reflexión es súper importante, esa parte del proceso reflexivo es súper importante que no la abandonemos nunca, que siempre la cuidemos, ¿vale? A ver qué... Muy bien. Pues nada, vamos a continuar, estáis muy callados, sé que sois menos que en otras ocasiones, pero bueno, si queréis participar, por supuesto, estáis más que invitados. Vamos a continuar un poquito. Vamos a continuar con el sexto de estos componentes críticos, ¿no?, del aprendizaje experiencial. Hacemos como en los anteriores, le echamos una lectura al título y a partir de ahí lo vamos comentando, ¿vale? Los clientes deben sumergirse en la experiencia por ellos mismos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay muchos educadores caninos que se relacionan con su cliente metiéndole miedo.
Metiéndole miedo quiere decir que, por ejemplo, no permiten que los clientes tengan un mínimo de iniciativa. Cualquier tipo de pequeña iniciativa que tienen los clientes, en muchos casos hay educadores caninos que van a estar como asustando. No hagas eso, porque si haces eso, tu perro va a empeorar. No hagas eso, porque si haces eso, tu perro cada vez va a tener un problema más grande. No hagas eso porque, de alguna manera, el mensaje que estamos trasladando indirectamente es: me necesitas para todo. No es un aspecto comercial, muchas veces ni siquiera tiene que ver con la parte del educador canino maléfica de decir, no, lo que quiero es mantenerle enganchado para que me siga pagando. Muchas veces ni siquiera es así. Muchas veces simplemente es que el educador canino no tiene las herramientas de gestión de cliente que necesita. El educador, me refiero. Entre estas herramientas, necesita saber que, en relación con este componente crítico número 6, necesita saber que para que un cliente pueda realmente ayudar a su perro y resolver el problema que tiene con su perro, del tipo que sea, ese cliente, esa persona que es el cliente, necesita meterse de lleno en el proceso de aprendizaje, necesita implicarse y necesita vivir sus propias experiencias. Es decir, necesita que en el día a día, si es un perro que tiene, por ejemplo, problemas con presentaciones con perros, necesita que en el día a día, una vez que ha ganado las bases teóricas, una vez que ha visto, ha observado la experiencia realizada por el educador, es decir, el educador le ha demostrado cómo se presenta un perro que tiene problemas con perros. Y una vez que ha vivido la experiencia y ha reflexionado sobre ella, necesita alimentar su proceso de aprendizaje, nutrir su proceso de aprendizaje con muchas más experiencias. Obviamente con una sola experiencia es difícil que alguien aprenda algo. A veces necesitamos varias experiencias o muchas experiencias que den el aprendizaje sólido, consolidado. ¿Cómo aprendo a manejar una correa correctamente en presentaciones con perros? Pues aprendo a base de tener la teoría, ver al educador, probar la experiencia y, por supuesto, repetir una y otra vez la experiencia. Pero por repetir no me refiero a la conducta, sino repetir el proceso de aprendizaje. Es decir, ver que cuando destensas la correa, tu perro, por ejemplo, se presenta mejor. O ver que cuando has puesto esa correa más larga, tu perro se presenta mejor. Y a base de muchas experiencias te irás dando cuenta de que puedes hacerlo, te irás ganando confianza y te darás cuenta que puedes hacerlo y que efectivamente esa pauta tiene una aplicación beneficiosa real para tu perro. Sergio, todo está muy claro. Bueno, pues me alegro mucho de que esté claro. Creo que es un webinar planteado de tal manera que las ideas están con luminosos, ¿no? Están como con un luminoso, son sencillas de captar, pero con frecuencia fallamos en ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es ponernoslas como más cercanas, ¿no? Tenerlas más a mano para luego que no nos olvidemos de ello, ¿no? Vale, entonces, sexto componente crítico, muy, muy, muy importante. Ayudemos al cliente a sumergirse en el proceso de las experiencias, en el proceso del aprendizaje experiencial. Ayudémosle, no le limitemos. No le digas a un cliente, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque lo tienes que hacer como yo te digo. Vamos a intentar también dejar espacio, dejar cabida, dejar lugar para que un cliente pueda ser un poco creativo, ser un poquito que pruebe cosas y por tanto que él por sí mismo vaya metiéndose en las experiencias sin necesidad de que nosotros los educadores caninos estemos 24 horas allí sobrevolando, viendo un poquito lo que está haciendo para poder darle el visto bueno, ¿no? Creo que eso sería un error. Vamos a ver, César. Vamos a ver, es muy satisfactorio cuando después, estaba leyendo, perdonad, cuando después de unas semanas que entregas al perro te comentan que ya no hace o ya disminuyó tal. Bueno, sí, pero ahí hay una parte distinta del proceso de aprendizaje que es un poquito aprender por parte nuestra también, por parte del profesional canino,
aprender a gestionar nuestra frustración en respecto a una... Esto entraríamos en otro tipo de procesos, ¿no? Que son lo que llamamos las distorsiones cognitivas. Hay una distorsión que se llama debería, y esto viene a ser como que, bueno, pues la gente, las otras personas, ¿no? Los demás, en este caso los clientes, deberían de hacer ciertas cosas, ¿no? Está claro que un perro muchas veces es distinto en función de con quién está, en función de quién es el referente. Y está claro que hay perros que con algunos referentes no sacan todo su potencial, todas sus habilidades sociales, y con otros referentes sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que aceptar un poquito, está claro que genera frustración, pero yo creo que ahí hay que aceptar pues que los clientes no son educadores caninos, ¿no? Es decir, que ellos tienen muchos límites, a veces, otros no, otros clientes son incluso más potentes a nivel de gestión como referente que incluso el propio profesional, ¿no? Pero hay que aceptar que no son, por algo nos llaman, es decir, porque no son educadores caninos y no tienen las mismas herramientas que nosotros, ¿no? Vale, Sergio, muy bien, muchas gracias por el comentario. Estamos muy atentos. Bueno, a veces pasa, que no hay dudas, pero porque estamos como metidos en el tema, ¿no? Bien, pues vamos al último. Vamos al último componente crítico del aprendizaje experiencial. Haremos un repaso a todos y veremos las conclusiones, ¿vale? El último nos va a decir lo siguiente. Los clientes deben sentirse lo suficientemente seguros para explorar, y aquí viene lo importante, sus propios valores y creencias a través del proceso de aprendizaje. Sus propios valores y creencias. ¿Qué quiere decir esto? Además, al hilo de lo que comentabais por aquí por el chat, ¿no? Esto quiere decir que es importante que tengamos en cuenta que los clientes no son nosotros, no es el educador canino, me refiero ya no solo a nivel de conocimiento, sino que son otras personas distintas. Obviamente, son personas distintas a nosotros. Tienen otros valores, tienen otras creencias, no tienen que creer, creencias no me refiero a religión, obviamente, sino me refiero a que tienen otra manera de enfocar la relación con el perro distinta, igual que cada relación humano-perro es completamente distinta. Cada relación persona-perro es completamente distinta. Y en el caso de un cliente, exactamente lo mismo. Entonces, hay que aceptar que dentro del proceso de aprendizaje experiencial, un cliente que ha contratado un educador canino, ¿no? Que ha contratado servicios de educador canino, un cliente tiene el derecho a experimentar, como dice aquí, sus propias valores y creencias. ¿Qué quiere decir esto en el plano práctico, aplicado al plano práctico? Pues que a lo mejor tú le has dicho a ese cliente que no le tire la pelota al perro porque puede crear un junkie de la pelota, ¿no? Es decir, un perro enganchado a la pelota. Pero quizás para ese cliente, aunque sea de vez en cuando, echarle la pelota al perro es importante para él. Y tú tendrás que aceptar que no es lo perfecto, pero para esa persona es importante tener un momento de juego al día con su perro. Tu labor como educador canino seguramente no es, como decíamos antes, y es importante esto, no es prohibir, no es juzgar y no es atacar. Obviamente no es dejar que el cliente haga lo que quiera. Tú estás allí, te están pagando, te están contratando para dar herramientas, consejos y pautas. Pero no por dar consejos, herramientas o pautas tienes que entrar en un choque frontal con el cliente. También tienes que aceptar que ese cliente tiene su manera de ver las cosas y a lo mejor entiende que es mejor un arnés que un collar, pero por alguna razón prefiere poner un collar. No voy a entrar en cuáles. Eso no anula todo el proceso de trabajo con el perro. Obviamente preferiría que llevara un arnés, perfecto, pero no anula todo lo demás. Vamos a intentar, en lugar de buscar la perfección, porque la perfección depende de a quién le preguntes, si le preguntas al educador o le preguntas al cliente, vamos a intentar buscar un consenso de tal manera que todos podamos salir medianamente contentos, porque es imposible que todos estemos, o muy difícil, imposible no, pero que todos estemos al 100% contentos, porque para eso el cliente tendría que ser yo. ¿Entendéis la idea, no? El cliente no soy yo, al cliente a lo mejor le da valor a otras cosas distintas. Y habrá algunas de esas cosas a las que le da valor y pueda llegar a cambiarlas porque entiende que no son beneficiosas para su perro, y habrá otras cosas que las quiera mantener porque considera que son así. Un cliente no tiene que ser un clon del educador canino. De hecho, una de las cosas que nosotros desde la brújula canina, algunos lo sabéis,
tenemos una formación presencial específica, avanzada para educadores caninos, ¿no? Es un curso largo para personas que ya son educadores caninos y que quieren pues, conocer nuestra óptica y cómo hacemos las cosas nosotros, y es un curso práctico, es un curso que, de hecho, el gran eslogan de ese curso está basado en el aprendizaje experiencial, en las experiencias. Quiero que los educadores que vienen a ese curso, o los proyectos de educadores que vienen a ese curso, estén ahí con los perros. Y hacemos todo el ciclo. En ese curso hacemos todo el ciclo. Se habla de la teoría, yo hago algunas prácticas y después los alumnos también hacen sus propias prácticas. Y de ahí partiendo de ahí, nos vamos al proceso reflexivo. Y siempre hay un análisis de las prácticas, ¿no? Bueno, pues en este curso